Nelson, nos comentabas en esta bonita experiencia que has estado rodeado, por ejemplo, en este caso, de un sacerdote, o sea, siempre lo has mencionado, ¿verdad? El Señor va poniendo esas personitas que te van guiando de una u otra forma. Y eso me trae mucho recuerdo a la vida de los santos, que también aparecían esos personajes que el Señor ponía como instrumento en sus vidas. Y te lo digo porque ya he logrado identificar varias personas en tu vida, que la primera fue, digamos así, tu tía, luego tu mamá, luego este sacerdote, y luego el Señor te va poniendo esos momenticos para el servicio en tu propia comunidad. Y mencionabas que te sentías extraño y que tenías timidez. Yo creo que las personas que nos están escuchando y más aún esos jóvenes se sentirán muy identificados cuando, cuando algunas características se tratan. Muchos dicen, yo no soy para esto, a mí me da pena estar en público, no me veo haciendo esto, haciendo aquello. Sabes que cuando uno empieza con las personas cercanas en la comunidad, dicen, de pronto esta persona me conoce, me ha visto en algún lugar y ahora me va a ver aquí y qué dirá, está loco, quién sabe qué van a decir. Entonces sí son muchos los miedos, pero más allá de todo esto, fuiste al encuentro del Señor. O sea, yo logro identificar muchas cosas acá buenas y esa misericordia del Señor porque te da el valor para seguir aún a pesar de. Entonces, esto es bonito recalcarlo porque sabemos que el miedo ha derrotado muchos sueños. Y no solamente los sueños, ¿verdad?, personales, sino cuando ya estamos de la mano del Señor. Me identifiqué también contigo cuando decías, yo no soy de aparecer en cámara, yo soy, parece mentira, pero no soy de aparecer en cámara, que de pronto me da como que cierta cosita, ya cuando toca, toca. Ya cuando uno ya le dice al Señor sí, ya uno como que bueno, hay que hacerlo, pero de pronto no es la comodidad, ¿verdad? Uno tiene que salir de esa comodidad y dejar que sea el Señor quien obre. Entonces me gusta mucho recalcarlo para que los jóvenes y las personas que están en búsqueda de discernir esa vocación no se frenen por una limitación que uno mismo incluso se impone o dice, no es que yo soy así y ya. No, hay que buscar soluciones, hay que buscar la forma, hay que buscar un guía. El sacerdote pues te iluminó también, me imagino, de muchas formas, ¿verdad? Y las personas ya con las que te ibas rodeando. Yo creo que en el caminar ya tú ibas identificando ese grupo de personitas que te acercaban a Dios y también qué cosas debías pues dejar a un lado y renunciar. ¿Nos puedes contar un poco si te tocó renunciar a cosas, a personas, a gustos, a momentos, ¿verdad? Porque quiero poner en contexto ante la juventud o esas personas que están en ese caminar, si es necesario salir de esa zona de confort y qué de pronto luchas has tenido o tuviste. Sí, ciertamente es necesario, porque aunque uno no lo crea, personas que son cercanas a nosotros nos pueden alejar del llamado del Señor. Para esto es importantísimo, antes de hablar de ese tipo de experiencias que yo he tenido, el discernimiento, porque ciertamente no vamos a ir de entrada a ver con la visión de decir qué voy a eliminar en mi vida, porque no es así. El Señor lo va permitiendo a partir de la experiencia que uno va teniendo con Él y el crecimiento en la fe, de darnos cuenta, de ser conscientes de que ciertamente aporta a ese llamado que ya hemos descubierto, que nos lleva y nos permite acercarnos a Él, nos permite en los momentos de crisis no desistir, sino persistir. Entonces es un proceso de discernimiento necesario para todo. En nuestra vida no podemos pretender alcanzar y conseguir nuestras metas sin tener discernimiento que nos permita descubrir qué personas y situaciones aportan a la consecución de esa meta y de ese objetivo y ese propósito que hemos descubierto de Dios para nuestra vida. Y también, lastimosamente, cuáles no aportan y hay que empezar a colocarle un límite en nuestra vida porque si no nos van a alejar. Y la primera renuncia fue a mi forma de ver la vocación y de ver las cosas. La primera lucha fue conmigo, porque aunque encontré, como te contaba al inicio y le contaba pues, a todos, encontré cierta oposición
principalmente por mi edad. Muchos se sorprenden, terminé el bachillerato, porque el seminario, algunos dirán, pues sí, entró de 15 al seminario, habrá terminado el bachillerato. Pues sí, terminé el bachillerato a los 14. Y muchos me decían que tenía que pensar bien las cosas. Algunos decían que entraba al seminario porque mi mamá pues luego de ser católica laica empezó a ser católica de las, sí, más católicas que papa, como dicen los países. Entonces, de esas católicas firmes, entonces algunos decían que yo entraba al seminario por mi mamá, porque ella me mandaba al seminario, quería tener un hijo cura. Otros decían que el padre sacerdote que ya mencionaba era el que me mandaba porque tuvimos una relación muy cercana y nos hicimos muy amigos, más que ver la figura de sacerdote seminarista, era un sacerdote como un hermano para mí, lo sigue siendo. Entonces, yo me dejé que esos comentarios, pues no hice un debido proceso de esos comentarios, no los procesé, no dije esto dice la gente, esto está sucediendo, simplemente dejé que me influyeran, metieran en mi cabeza y ya no era la gente la que los decía, sino yo que lo repetía en mi cabeza. Soy muy joven, mejor salgo, siempre pensaba eso, mejor me salgo, tengo 15 años, pues tomo unos 2 3 años, entro a los 18, son 8 años en el seminario, termino a los 27, sigo estando joven, sigo estando en condiciones para servir al Señor. Entonces dejé que me influyeran de tal manera que ya yo llevaba más allá los comentarios, ya incluso proyectaba a partir de esos comentarios eh, tipo de situaciones que se podían presentar y que de una u otra forma me sacaban de mi zona de confort, pero era como para acomodarme en otra, que me alejaba del Señor. Entonces, mi primera lucha fue conmigo, porque si yo hubiese seguido esos comentarios y todo lo que yo en mi cabeza me imaginaba a partir de esos comentarios, no estuviese allí, no hubiese terminado el proceso. Entonces empecé a a procesarlo de la mejor manera, descubrir qué dice la gente, qué está pasando realmente y qué pienso yo, no a partir de lo que dice la gente, sino qué pienso yo. Y ahí fue donde descubrí, sí, ciertamente estoy joven, pero como dice el pasaje bíblico, el Señor llama a cualquier hora, y así como llamó a otros mayores, por ejemplo, yo entré con un muchacho que tenía 34 años, y yo era menor del seminario 15, se nos llama en cualquier momento. Y por gracia de Dios los dos terminamos. Yo con 24 y él con 42. Se nos llama a cualquier momento. Entonces eso lo permitió el discernimiento. No simplemente llevar por los comentarios porque son reales. Los comentarios tenían una base de realidad entre jóvenes al seminario. Pero eso lo decían las personas desde afuera. Entonces por eso decía, ¿qué pienso yo a partir de eso? Si entre joven y esa es la realidad, pero pues, llegué a descubrir que sí, que el Señor me llamaba a pesar de mi juventud y era para hacer testimonio porque así como de pronto algunos adultos se dan cuenta o personas jóvenes ya casi en adultos se dan cuenta del llamado, también otros jóvenes que de pronto a mi edad puedan tener esa duda, esa inquietud, también de cierto modo puedan ver, pues si él entró a esa edad, yo también puedo hacerlo, porque así un sacerdote me dijo, mira que tal persona, tal sacerdote también entró a esa edad. Entonces, allí descubrí, hice una lucha contra mi forma de ver esa realidad y fue la primera lucha que tuve que vencer y gracias a Dios pues pude hacerlo. Y luego también fui descubriendo que en el camino había personas que ciertamente me invitaban a cosas que me alejaban del Señor, que podían ser un impedimento para mí, me invitaban a fiestas, me invitaban a salir. Y ciertamente por eso que también la gente me decía que no disfrutaba mi juventud, yo decía, pues tengo que disfrutarla, tengo que vivir estos espacios, porque más adelante no los voy a poder vivir, o más adelante voy a pensar, pues no disfruté la juventud y van a llegar como esos momentos de duda, de crisis existencial, entonces me dejé llevar en cierto momento. Pues. Dije, si yo renuncié a eso, si hice una opción fundamental por el Señor, pues aunque puedan ser momentos chéveres y pueda disfrutar, ciertamente no fue lo que yo elegí. Y tuve que renunciar y no saqué esas personas de mi vida, porque las personas no son malas, pero no aceptaba las invitaciones. Entonces esa fue la segunda lucha. Y llegar al punto porque en principio no sucedió así como lo acabo de decir. No dije, no voy a alejarme de las personas, dije, sí, tengo que sacarlas de mi vida. Pero el problema no eran las personas, porque no eran personas malas. Y de pronto ellos pensaban que lo que estaban haciendo estaba bien. Entonces, también discernimiento, descubrir que
ellos no estaban haciendo nada malo, estaban haciendo invitaciones, pero ya estaba dentro de mí decidir aceptarlas o no, o incluso evangelizarlo, decirle, pues podemos disfrutar sin tener que salir a una fiesta, sin tener que salir a todos estos espacios, una discoteca, cualquier de estas cosas, podemos disfrutar, podemos charlar, podemos ir a la iglesia, podemos ir a orar. Entonces, también, porque si yo permitía que eso siguiera estando en mi vida, iba a tener una doble vida. Y eso iba a afectar mi proceso porque puede que en algún momento me llamara más. El texto bíblico no puede servir a dos dioses, porque terminarás amando más a uno que a otro. Entonces, ciertamente, por eso decía y hacía énfasis en el discernimiento, porque cuando uno ya descubre un llamado, tiene que tratar que todo lo que acepte en su vida, personas, situaciones, puedan aportar a la consecución de ese llamado. Y si uno no se toma la tarea de mirar qué tanto eso que he dejado entrar a mi vida aporta o no a mi llamado, entonces ciertamente podemos correr el gran riesgo de perder el llamado que Dios nos ha dado y que en libertad permite que nosotros pues tomemos decisiones, tanto aquellas que aporten como otras que no aporten, y ahí sí no depende de Dios, sino de nosotros.